Buenos días, compañeros y maestros. Nuestro tema es nivel superior universitario. Nuestro equipo está integrado por Jimena Molina Ireta, Jocelyn Pérez Cuevas, Marilu Muñiz Mondragón, Alison Pérez Escamilla y una servidora, Diana Velázquez. A continuación les daremos el concepto de didáctica. El concepto de didáctica. La didáctica es una disciplina del campo pedagógico que tiene como un objetivo de la práctica de enseñanzas. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico con los desarrollos del mundo de las enseñanzas. Se presenta la primera vista de la compañera Pérez Escamilla, dirigida por la licenciada Irma Judith Trejo Martín. Gracias por permitirme darte esta pequeña entrevista, la cual es de didáctica. Y bueno, ¿con quién tenemos el honor de entrevistar? Bueno, pues mucho gusto. Yo soy la licenciada Irma Judith Trejo Martínez. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y docente en la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Ecatepec. Ok, la primera pregunta sería, ¿a usted qué lo motivó a realizar la docencia? Pues creo que como la mayoría de los profesionistas, o bueno, en mi caso, es una forma de retribuir pues a mi país, al gobierno, la oportunidad que me brindó para poder terminar mis estudios. Y yo vengo de una escuela de gobierno, siempre he estado en escuelas de gobierno, y tanto de la UNAM como en este caso la licenciatura de la UAM. Y bueno, siempre quise compartir mis conocimientos pues con los alumnos, y qué mejor que sea en mi municipio. La segunda sería, ¿por qué le gusta impartir en el nivel educativo superior? Pues porque creo que es donde tengo mayor oportunidad de compartir conocimientos. Son muy recientes los conocimientos que yo tengo experiencia en el campo laboral y creo que es una forma, pues bueno, de enseñar a mis alumnos, y también es una oportunidad para mí que a pesar de la edad pues tan joven, la edad que tengo, pues me hayan brindado la oportunidad por tener la capacidad para compartir pues todo con los alumnos, incluso hasta mayores que yo, pero yo siempre quise ser, sí era docente a nivel licenciatura. Okay. La tercera sería, ¿usted qué técnica utilizaría para que el alumno desarrolle un excelente aprendizaje? Pues hoy en día las clases, como bien sabes, Alison, pues son mediante alguna plataforma, ¿no? En esta institución usamos Microsoft Teams y también Google Classroom para los chicos que eran de nuevo ingreso. Trato de no hacer que mis alumnos se expongan. Considero que no es una forma viable porque se hace más complicado el aprendizaje estando en casa. También el que ellos se mantengan ocupados o que mantengan cierto interés en la clase, siento que cuesta más trabajo. Trato de dar algunos documentos, enviarles documentos que me hagan cierto análisis, debatirlo en clase. Yo sí estoy, en lo primordial para mí es que participen. Es la manera primordial para evaluarlos. ¿Por qué? Porque estando en casa, pues no me demuestran tanto interés. Sí les pido que me prendan la cámara, que prendan sus micrófonos, que me participen. Los evalúo también con tareas, actividades en clase. Trato de compartir algún video con ellos, hacerla más dinámica. Lamentablemente por temas de la pandemia, pues no es lo mismo que una clase presencial. Y siento que también, tanto para nosotros como docentes, como para los alumnos, ha sido muy complicado. Entonces, esa es mi manera didáctica, es hacerlos participar, tratarles de preguntar, pero no más allá de que ellos expongan la clase, porque son temas que no dominan, son temas que ellos no dominan y que aparte hacen tedioso compartirle de esa manera la clase a sus compañeros exponiendo, porque muchas veces pues los medios digitales no nos ayudan en nada. Entonces, ni ellos dan bien la clase, ni la entienden, y ni yo estoy facilitando el conocimiento a ellos. Claro, eso sí. La cuarta sería, ¿usted cómo realizaría una clase incluyendo la didáctica?
Uso algunos materiales, por ejemplo, me gusta proyectar encuestas, proyectar incluso, se me fue el nombre, bueno, eso es un programa, es una ruleta. Giro yo la ruleta y de esa manera escojo el nombre del compañero. A ver, dividimos en 2 grupos el salón y son 2 equipos. En la ruleta trae los nombres de los compañeros. Entonces giro la ruleta y el nombre que cae es a la persona que le voy a preguntar y representa a su grupo. Ese es un medio didáctico. Incluso les paso también videos, las ligas de las plataformas, principalmente de YouTube, y vemos el video juntos, puedo transmitirles también el audio, vemos el video juntos, lo paramos y vamos analizando. Y esa es la manera que yo uso algunos métodos didácticos. Como te decía, también les comparto PDFs y otro tipo de materiales, pero más que nada esas son las actividades como más didácticas que hago, que es la ruleta, los videos y también encuestas al momento por medio de la ruleta. Ok, la quinta pregunta sería, ¿crees que es importante incrementar la didáctica? Sí, yo creo que es importante más en este tema de pandemia, que son las clases en línea. Yo creo que es fundamental porque el joven pierde interés. Y la verdad, muchos de mis alumnos a veces siento que no participan y les pregunto, a ver, fulanito, ¿por qué no estás participando? Me prenden el audio y pues no nada más viven ellos, no son los únicos que están tomando clases. Se escucha al hermanito, se escucha a la hermanita, la mamá ya está gritando, el papá ya también está gritando. Entonces, también a ellos no les es fácil. Muchas veces sí tiene que ver tanto el alumno que no muestra interés y luego el medio en el que está, bueno, se complica mayormente. Entonces, pues ante esta complejidad, pues tiene uno que también prestarse, ¿no? Tanto yo tengo que portarme más flexible como ellos también. Claro que sí. Y bueno, sabiendo que bueno, la escuela tradicional era antes como era que el maestro era el pilar, los alumnos eran los que tenían que aprender como el maestro les dijera. Para ti, ¿qué opinas de esa escuela tradicional? Pues la mayoría crecimos con ese funcionamiento. Ahora yo aplico lo que es la retroalimentación. El maestro también va aprendiendo con el alumno. Creo que es lo fundamental. A mí sí me gustaban mucho los maestros, que yo tuve muy buenos maestros, por cierto, pues sí eran los pilares de la enseñanza, como tú lo dices. Era el que te transmitía el conocimiento. Pero debido a la pandemia, debido a los tiempos que estamos, pues ya es la retroalimentación. Es también irnos innovando. Y no nada más por el tema de Teams o de Zoom o cualquier otra plataforma, también de manera presencial. Tanto el alumno viene a aprender como también el docente. Entonces es primordial para ambos. Tanto tú me compartes como yo te comparto. Tú ya investigaste, que bueno, ya sabes el tema, pues dime qué sabes tú, te corrijo, aumento el conocimiento, pones un ejemplo que le sirva de ilustración a tus compañeros. Entonces yo creo que esas innovaciones tecnológicas, esas innovaciones cognitivas para el aprendizaje del alumno, pues han ayudado muchísimo, pero que no se pierda la esencia, porque muchas veces se pierde el interés o la esencia de cuál es lo principal. Lo principal es el aprendizaje. Y muchas veces dejan de lado algunos docentes, ¿no? Investígame todo y nos vemos en el examen, ¿no? Te dejo esto y nos vemos en el examen. No, no hay que darle la carga totalmente al alumno, porque no la tiene. La carga es de ambas partes. Sí, eso sí. Bueno, la otra es, ¿consideras que es importante utilizar materiales para que el alumno desarrolle una buena comprensión del tema? Sí, sí considero que es importante. Yo les comento, a ver, no todos aprendemos de la misma manera. A lo mejor unos leemos las cosas y ya, se me quedó, ya me lo grabé, ya lo tengo listo para el examen, pero no todos aprendemos igual. Yo trato como que de orientarlos. Me gusta hacer análisis cognitivos porque para ver de qué manera están aprendiendo mis alumnos. Si son más visuales, si son más auditivos, ¿sí? ¿Cómo voy a acaparar la atención? Y más porque son jóvenes. A lo mejor el problema no es porque tanto que sean niños, pero son jóvenes y pierden el interés también. Entonces, ¿cómo voy a acaparar su atención? Pues a lo mejor con este juego de la ruleta, ¿no? Preguntas y respuestas. Pues los trato de incitar a ese tipo de aprendizaje. Como te digo, en mis aulas me gusta tener mucho el respeto. A ver, ninguna pregunta es tonta, ni no hay tontos que preguntan, eso no existe.
porque no todos aprenden igual, como te comento. Muchos tienen que leer más de 3 veces, tienen que tomar nota, otros no toman nota, otros son auditivos, otros son visuales. Hay que adaptar, el docente tiene que adaptarse al aprendizaje de cada alumno. Claro, claro. Y bueno, por último, ¿cuál es su opinión de la escuela nueva? Pues yo creo que hay ciertos problemas, porque yo considero que ahora no hay el apoyo de los padres. Siento que ya no está ese apoyo de los padres en la escuela nueva, porque ahora es docente-alumno. Ya el papá ya no te respalda. El papá ya no es, y más que ahora son mayores de edad, ¿no? En la universidad, a nivel universitario ya son mayores de edad, pero ya el papá ya no funge como una herramienta principal para disciplina incluso, ya no. Ya se perdieron muchos valores, lamentablemente, pero también está el docente en tratar de fomentarlos a los alumnos. No es que los condiciones, pero sí de fijar tus reglas. Sí rescatar tanto de la escuela actual como de la modo de aprendizaje anterior, tratar de rescatar de ambos. ¿Qué puedes aplicar para mejorar? ¿Cómo puedes aplicar las nuevas tecnologías? ¿Cómo puedes aplicar las nuevas enseñanzas, los nuevos métodos de aprendizaje? Yo creo que es un trabajo conjunto que desgraciadamente ya no se cuenta con los padres, sino ya es más el alumno-profesor. Y sí obviamente te enfrentas a muchos problemas, ¿no? Como docente y más como un docente joven, en mi caso, sí te enfrentas a muchos problemas. El que te tuteen, el que no te presten atención, el que crean que eres muy joven, que no tienes la experiencia. Y yo creo que son obstáculos que uno va superando. Y en mi caso, yo no he tenido problemas, la verdad me gusta mucho con mis grupos, tengo el respeto, me he ganado el respeto. Creo que el conocimiento lo tengo, la enseñanza lo tengo y yo transmito lo mejor que puedo. Entonces, yo no he tenido ninguna queja, pero uso los dos métodos, ¿sí? Tanto el actual como de la escuela anterior. Ese método que a lo mejor es el maestro, el pilar, el que te tiene que enseñar, sí, pero con cierto límite. Ahora vamos a la participación del alumno, ¿sí? Esa retroalimentación entre ellos es fundamental también. ¿Sí me están entendiendo? ¿Estoy cumpliendo el objetivo? A ver, ese es el temario, pero estoy cumpliendo con mi objetivo. ¿Sí lo están analizando? ¿Sí lo están entendiendo? Es la pregunta constante que yo me hago. ¿Estoy transmitiendo de verdad lo que quiero que ellos aprendan? ¿De verdad estoy logrando el objetivo? Entonces, uso ambos métodos. Claro, claro. Bueno, pues gracias por atender esta pequeña entrevista y por darme de tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Alison, y pues estoy a la orden. Gracias. A continuación, mi compañera Marilu Muñiz les hablará sobre las principales características de esta corriente, ya que es una suma importancia en cualquier ámbito. La didáctica está compuesta por estos principales principios, que es el de la percepción sensorial, el de la asimilación activa y consciente de los conocimientos, el principio de la asequibilidad del material de estudio, principio de graduación y sistematización de la enseñanza, principio de carácter científico y principio de la solidez en la memorización y asimilación de los conocimientos. Algunas de sus características también son tener un sentido intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que las aulas tienen por finalidad la consecución de los objetivos establecidos en los currículos a fin de conseguir el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, motrices y la realización del propio individuo en la sociedad. Por ello, la didáctica es una disciplina pedagógica orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora. A continuación, mi compañera Marilu Muñiz les hablará sobre las principales características de esta corriente, ya que es una suma importancia en cualquier ámbito escolar. El siguiente punto es su configuración histórico-social, ya que se refiere a que el enseñar y el aprender ha sido natural en el hombre desde su existencia y que el aprendizaje tiene una importante dimensión social porque aprendemos en relación con los demás y para integrarnos de esta manera se... Enseguida, se presenta la segunda entrevista de la compañera Molina Ireta, dirigida por la profesora Rosa María Ireta. Buenas tardes, yo me encuentro con la profesora Rosa María Ireta Vázquez, quien enseña en el nivel educativo superior universitario.
La profesora accedió a contestarnos algunas preguntas sobre lo que es su labor docente y la didáctica. Profesora, ¿a usted qué la motivó a realizar esta labor docente? Primero que nada, mi mamá fue maestra, ella nos inculcó esta vocación y pues nos gustó y nos pusimos a estudiar esto, pero ya después nos gustó a nosotros, pero mi mamá era maestra. Excelente. ¿Por qué le gusta impartir en el nivel educativo superior? ¿Por qué le gusta impartir a los adolescentes? Porque son unas personas ya más grandes, más coherentes, ya piensan distinto, ya son un poquito más, ya no son tan destrampados como otros, ya son más relajados y yo creo que aprenden un poquito más. Ok, perfecto. ¿A usted qué técnica utiliza para con su alumno en un aprendizaje? Es decir, ¿usted qué utiliza para que su alumno se le queden los conocimientos? Yo hago actividades. Por lo regular, todos mis trabajos son actividades y platico con ellos, tengo tiempo libre, los llamo, algo que no entienden, o sea, más que nada actividades, reforzar eso sobre todo. ¿Y usted cómo utiliza la didáctica en sus clases? Es decir, ¿usted qué hace como ludología? O sea, ¿usted qué juego hace, qué actividad extra hace para que los alumnos se sientan más cómodos? Pues es que depende de qué actividad estemos hablando, pero de todo le busco, o sea, le busco, por ejemplo, si es, qué sé yo, nutrición, les busco los sobres de, los envases o sobres de algún alimento chatarra, claro, sacan las calorías, o sea, depende El de, azúcar. ajá. ¿Cree que es importante todos estos juegos? Es decir, la didáctica, ¿cree que es importante en cualquier ámbito? En este caso estamos hablando usted con los adolescentes. ¿Cree que es importante impartirles este tipo de juegos y didácticas? Sí, se les queda más claro que si das teoría. La teoría se les hace muy aburrida y no hacen caso, o sea, se les pasa. En cambio, quieras o no la actividad, ven alguna cosa, esto ya lo vi, me ha pasado y me lo han dicho. Los mismos papás me lo han comentado, que eso es bueno. Ok. ¿Y usted qué opina de la escuela tradicional? Bueno, esa era muy fuerte, pero pues todas las generaciones que se han acabado, muchos no tuvieron estudio hasta la primaria y fueron buenos padres, buenos abuelos, hubo buena educación antes. Ahorita pues ya no la hay, ahorita hay asesinos, hay tantísima cosa fea que hay y hay gente preparada, pero son también loquitos. Muy buena, a mí se me hacía buena antes, aunque pues eran golpes de maestros y golpes de papás, pero pues se me hacía bueno. Ok. ¿Y usted considera que son importantes los recursos o los materiales para utilizar en sus clases? Es decir, usted ha impartido bastantes materias a lo largo de su carrera. Ha dado la materia de ciencias, ha dado materia de formación, ha dado muchas materias a lo largo de su carrera. Una de ellas fue ciencias, es decir, ahí sí utilizaban muchísimo más recursos didácticos. ¿Usted cree que es importante todo eso o que lo utiliza bien? Sí, sobre todo ciencias está apoyado con laboratorio. El entrar al laboratorio los niños van conociendo, van viendo, sí, es fundamental estar apoyándose con esa materia. Ok, con esa y con las demás. Y usted, por último, ¿qué opina sobre la escuela nueva? Es decir, lo que están implementando los pedagogos, absolutamente todo eso. ¿Usted qué opina sobre eso? Es muy buena técnica también, pero si no nos ayudan desde casa, esto no funciona, o sea, volvemos a lo mismo. Si desde casa los papás, antes llevabas a tus hijos a la escuela y los persinabas, pórtate bien, obedece al maestro. Ahorita nada más los chamacos llegan solos, ni quien les diga, échale ganas, pórtate bien, obedece. O sea, si no ayudan desde casa, no va a servir la escuela nueva. Pero si nos apoyamos entre todos, alumno, padre y maestro, claro que sí va a servir. Ok, ya por último, nos quisiera comentar usted de qué escuela es. Usted es normalista, ¿no? Sí. ¿Cómo fue su escuela en ese momento? ¿Cómo la tomó? ¿Cómo era la educación normalista en ese entonces? No era de golpes, claro, pero sí era un poco más dura, más rígida, porque pues era ya de adolescentes, pues ya casi de adultos, pero fue muy buena la enseñanza y yo de la normal yo recuerdo muchas cosas, más que de otras escuelas, muchas cosas de la normal, buenas para mí. Ok, pues le agradecemos esta entrevista, profesora. Nada más que agregar que usted lleva 30 años en el
sistema. En el sistema de gobierno está ahorita con educación superior y educación secundaria. Imparte ambas y pues nada más queda agradecerle este valioso tiempo, su entrevista y pues eso es todo. Muchas gracias, profesora. Sí, de nada, señorita. Bueno, se le agradece mucho el poder darnos este tiempo para esta pequeña entrevista, la cual es de didáctica, el cual pues queríamos ver si nos podría decir pues con quién tenemos el honor de entrevistar. Ok, bueno, gracias. Mi nombre es Viridiana Montserrat Flores Rodríguez. También nos podría decir en qué ha partido, o sea, en qué escuelas, en qué nivel. Ok, mi experiencia laboral. Perfecto. Bueno, he trabajado como instructora de estimulación prenatal y temprana en sesiones particulares. He trabajado en escuela secundaria, en instituciones particulares, dando español, geografía e historia. Estuve haciendo también labor de escuela para padres en preescolar. También me he desempeñado como docente de educación media superior particular en seminarios de titulación, como docente en licenciatura, en instituciones particulares y también como titular de cursos de pretitulación, en asesorías en proyectos de investigación, de tesis, como sinodal y juez en exámenes profesionales. También me he desempeñado actualmente en educación media superior en escuelas públicas, dando metodología de la investigación. También soy docente de maestría en una institución particular. ¿Y qué más? Creo que, bueno, tuve una participación también pequeña de capacitación en una empresa que se llama Química Emdrian, al respecto de la comunicación entre el personal que labora en una empresa y estuve también trabajando con niños especiales, con necesidades educativas especiales, en un centro de rehabilitación integral y social que pertenece al DIF, y en pedagogía permanente para adultos con discapacidad en la misma institución. Y ya. Bueno, yo le voy a hacer la primera pregunta, que vendría siendo que a usted qué la motivó para ser docente. Bueno, desde que era niña, era una niña muy, muy activa. Nunca fue determinada como hiperactiva. Sin embargo, algunas maestras, un par de maestras que tenía en la primaria, le mencionaron a mi mamá que pues era una niña muy latosa y que muy posiblemente tenía hiperactividad. Entonces, bueno, mi mamá nunca les hizo caso, entonces lo único que hizo fue canalizarme a actividades diversas y entonces desde niña andaba como en actividades variadas, me llevó a jazz, hawaiano, tahitiano, básquetbol y demás cosas como para poder paliar un poco ese exceso de energía, pero nunca fui diagnosticada. Y bueno, en ese entonces ya tenía yo unas primas con retraso mental, sin embargo, tal vez hablando de primaria no tenía como la comprensión o conciencia suficiente, pero conforme fui creciendo, pues esa parte me impulsó porque cuando a mi mamá le dicen esta situación, iba yo creo que en cuarto, más o menos, y recuerdo porque fue cuando una maestra la dejaron de encargada en lo que otra maestra se fue un tiempo, y después me tocaron otras maestras, otra maestra muy buena, y ella encontró, tal vez, no sé, yo me quiero imaginarme que ella encontró como este exceso de actividad. Creo yo que soy hipercinética más no hiperactiva. Una forma como de trabajar esa situación y me dejaba encargada de los salones y bueno, del salón y me dejaba que yo les explicara a mis compañeros como si yo diera la clase, ¿no? Y luego tenía, en aquel entonces se le llamaba Rincón de Lecturas y mi maestra de Rincón de Lecturas me preparaba para ir a concursar.
porque por lo mismo, pues bueno, afortunadamente no sé si inteligente, pero siempre fui como destacada. No digo que inteligente, ¿verdad? Pero me gustaba la escuela, siempre me ha gustado. Y entonces toda esa situación como que me fue impulsando a, bueno, no soy, a decir no soy latosa, ¿no? Me gusta hacer cosas y pues comprendí que mis primas tienen retraso mental. E inicialmente incluso yo quería estudiar en la normal de especialización que se encuentra en Polanco, pero pues está muy lejos y bueno, por diversas situaciones ya no hice el concurso y bueno, eso fue lo que yo creo que me impulsó, porque desde pequeña quise ser maestra y siempre jugué a ser maestra. Yo creo que por lo mismo era una forma como de encontrar que hicieran conmigo lo que no hacían, más que mi última maestra de quinto y sexto. Bueno, muy bien, maestra. Le voy a hacer otra pregunta, la cual dice que ¿por qué a usted le gusta impartir en el nivel educativo superior? ¿Por qué me gusta? Creo firmemente porque siempre ha habido, a lo mejor no una contraposición, pero sí una diferencia de enfoques entre mi perfil profesional como pedagoga al perfil profesional que puedan tener los normalistas. Y sin caer en etiquetaciones ni diferencias marcadas, creo que sí hay una variabilidad en los enfoques y dadas las circunstancias o experiencias que yo llegué a tener, como les mencionaba hace rato, y lo que he podido ver en tiempos posteriores, no solo en mi infancia, sino ya después con un poquito de conciencia, me permitió ver que no todas, pero infortunadamente en el área pública encontramos como muchas personas o muchos docentes, creo yo, y a lo mejor estoy generando un prejuicio, pero he podido notarlo como con poca vocación o con poca ética. Y entonces, en ese sentido, creo que el dedicarme a la docencia de nivel superior me da una oportunidad de poder formar un enfoque distinto, que no se vea como que el preparar futuros docentes o futuros pedagogos, que recordemos con paréntesis que el pedagogo no solo es docente, pero hablando de mi labor en docencia universitaria, creo firmemente que es importante darle otro enfoque a los futuros pedagogos o a los futuros docentes, si es que el pedagogo se quiere dedicar a esta área, en cuanto a que considere una labor ética y con vocación y no solo sea una labor porque es fácil o porque se gana dinero o porque se tienen prestaciones. Entonces, ¿qué me motivó? Pues esa situación de poder formar otra perspectiva de la labor docente. Yo veo la labor docente o ser profesor de medio superior me da la oportunidad de cambiar perspectivas, porque finalmente si todos le apuntamos a lograr una seguridad laboral, lo hagamos con vocación y no como la otra opción o la última opción que nos queda. De hecho, creo que tocó mucho la pregunta que le voy a hacer ahorita. La pregunta que sigue es, ¿usted qué piensa de la escuela tradicional? Ok, ¿qué pienso? Yo creo que fue necesario, como todo proceso histórico, fue necesaria, porque no quiero decir que fue necesario que golpearan a la gente, que le etiquetaran, que le evidenciaran, no en ese sentido, pero creo que si no hubiese existido en algún momento esta forma, no nos hubiéramos dado cuenta, aunque pasaron muchos años, tal vez eso es lo infortunado, el tiempo vasto que duró, ¿no? Fue necesario que esto sucediera, que estas formas fueran reconocidas como tradicionales para poder identificar que no es lo idóneo, que a lo mejor en su momento funcionó. Tampoco quiero decir que sea completamente errónea. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional tiene muchas formas. A veces mal ubicamos que la escuela tradicional son golpes. Es cuando los maestros gritaban, es cuando los maestros aventaban borradores. No, tiene un trasfondo teórico. La escuela tradicional incluso se funda desde esta parte que yo les mencionaba de los sofistas y de la filosofía de la educación, donde el maestro era aquel que sabía más y desde ahí ya tenemos un enfoque cuantitativo. Y eso es escuela tradicional. Pero fue necesario que se reconociera que alguien sabía más para poder decir que alguien no sabía o que sabía menos y que necesitaba saber más. O sea, no es absolutamente malo.
tuvo también un trasfondo. Más bien yo creo que tenemos que hacer un recorrido histórico, epistemológico, metodológico de qué es la escuela tradicional y no quedarnos con ese término reduccionista de qué es la escuela de los golpes o de la repetición, porque también ahí tenemos que reconocer que hay algunas situaciones que tenemos que aprender por memoria o por repetición. El alfabeto lo tuvimos que aprender por repetición. Claro que hay un aprendizaje motriz, claro que hay un procesamiento del fonema o del sonido, del grafo o de la escritura, pero tuvo que ser repetición. ¿Cuántas veces tuve que hacer bolitas y palitos para aprender que si lo unía era la A? ¿Cuántas veces tuve que repetir el sonido de las letras para identificar? Mira, tan solo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se pronuncia la B y cómo se pronuncia la V? Creo que en algún momento lo pude haber compartido con ustedes. Por lo regular, la sociedad está acostumbrada a decir B de burro o B de vaca. Como la C de casa, pues es que no hay otra C. La B no es de burro ni es de vaca. Y a lo mejor en la escuela tradicional así se utilizó y tampoco está mal, porque finalmente alguien así lo aprendió. Pero, por ejemplo, en la actualidad es la B y V. Si nosotros hubiéramos aprendido memorísticamente por repetición que la B es labial porque se pronuncia con los labios y la otra es V porque es labiodental y se pronuncia con los labios y con los dientes, memorísticamente lo hubiéramos aprendido. Porque la B que conocemos como B de burro se pronuncia solo con los labios. Y la otra que es V es así. Entonces es diferente decir bote que decir vaca. Si memorísticamente, por memoria visual, valga la redundancia, yo hubiera identificado, el niño no tendría que haber preguntado, ¿con B de burro o con B de vaca, maestra? Si yo le hubiera enseñado por memoria que al decirle bote, sabe que es B, y al decirle que es vaso o vaca, porque se pronuncia diferente, ya es su B. Entonces, sí es necesaria la escuela tradicional en algunos procesos, pero también considero, y sobre todo retomando un poco de lo que les mencionaba antes, sobre que la humanidad evoluciona, creo que también es necesario considerar otros modelos. Y vaya, dense cuenta, sobre todo ustedes ahorita que son parte de la sociedad del conocimiento, que ya hemos pasado por escuela tradicional, por escuela nueva, por escuela tecnocrática o tecnología de la educación, por el constructivismo. Ahorita estamos en la parte de las competencias, precisamente tras la sociedad del conocimiento y demás. Entonces, pues creo que de pronto doy mucha explicación para aterrizar una respuesta, pero creo que es necesario no solo responder, sino fundamentar. Entonces, ¿qué pienso? Pues que fue necesaria su existencia, no en un sentido tan drástico, pero que fue necesario para reconocer la necesidad de otros modelos. Y que en la actualidad sigue siendo partidaria de usarse o de ocuparse en algunos momentos. Tal es el caso que si no los condicionamos a tener asistencia, y no quiero generalizar, pero sabemos qué sucede. Si no los condicionamos a tener asistencia, pues simplemente no entras, ¿no? Si no es condicionado a tener un examen, pues simplemente no repasas, porque muchas de las ocasiones no llegas a tu casa a repasar. Solamente estudias cuando vas a tener un examen, ¿no? Incluso didácticamente hay una diferencia entre estudiante y alumno. Alumno significa ser sin luz. Entonces, cuando nos dicen alumnos, híjole, es porque sabemos nada y tenemos que llegar o hacer tradicionalmente que alguien nos llene, nos ocupe, es como si estuviéramos vacíos. Y hablar de estudiante es aquel que estudia todos los días sin necesidad de que alguien le diga, oye, no lo sabes, oye, lo necesitas. Entonces, la escuela tradicional sigue siendo necesaria. Sobre todo porque socialmente también tenemos modelos diversos, estamos en el capital humano. Si no nos condicionan, o sea, sí, acuérdense incluso que la escuela te prepara para la sociedad. Filosóficamente es parte de los ideales. Entonces, si la escuela nos prepara con un modelo que la sociedad no ocupa, difícilmente como seres sociales vamos a ser aceptados por esa sociedad. Por eso es que el modelo que tiene la sociedad es el mismo modelo que adopta la escuela. La otra pregunta sería que ¿usted considera importante utilizar los materiales didácticos para que el alumno desarrolle una buena comprensión de los temas? Claro. De hecho, antes de la comprensión de los temas, los materiales didácticos nos ayudan a motivar el aprendizaje. Es decir, condicionar o predisponer a que alguien mantenga interés por algo nuevo o por algo modificado.
porque un aprendizaje no siempre es nuevo, es modificado. Entonces, ¿son necesarios? Claro. No solamente para lograr un aprendizaje, sino para motivar. De hecho, hay una diferencia. Los materiales didácticos, cuando se utilizan una sola vez, son materiales. Cuando yo los ocupo para diversas situaciones, son recursos. Entonces, yo le llamaría más bien recursos. ¿Y usted qué técnicas utiliza para que el alumno desarrolle un buen aprendizaje? Ok, yo creo que las técnicas también son diversificadas. No considero que haya una técnica específica o que exista un manual o un libro que me diga qué técnica, porque hablar de un buen aprendizaje o de un aprendizaje nos tendría que retomar primero el considerar o conceptualizar qué es aprendizaje. Y entonces desde ahí partimos de una vertiente multidimensional, porque podemos entender que el aprendizaje es una modificación de conducta o es la utilidad de un aprendizaje significativo o es el almacenamiento de información o el procesamiento de información. O sea, depende desde la perspectiva que se entienda por aprendizaje para entonces hablar de qué técnica favorece un aprendizaje. Si yo quisiera hablar de un aprendizaje desde un concepto memorístico, bueno, entonces la mejor técnica será mnemotecnia, pero si quiero hablar de un aprendizaje conceptual o significativo, entonces tendría que hablar de una técnica de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, la respuesta, pues, no sería única. Más bien hablar de técnicas que me impulsen a lograr un buen aprendizaje o un aprendizaje eficaz, lo relacionaría directamente con un aprendizaje idóneo en cuanto a las necesidades de los elementos de la didáctica. Es decir, considerar el perfil que tiene el docente, el perfil de aprendizaje que tienen los alumnos, de qué materias se está hablando o contenidos, cuál es la metodología que se considera, y bueno, partiendo de estos elementos, insisto, de la didáctica para poder abordar, pero no hay una respuesta única. Mi otra pregunta sería, ¿usted de qué manera influye la didáctica en sus clases? Desde la planeación. Desde la planeación, porque de hecho la planeación es un proceso, más bien el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque recordemos que ya no se utiliza el guión, porque hay una parte ahí significativa en cuanto a que no se crea que por enseñar se aprende o porque aprendió alguien le enseñó. Puede ser un proceso indirecto incluso. Entonces, considero pues que es necesario que nosotros podamos identificar que como proceso cíclico o inacabado, siempre toda enseñanza, por eso es enseñanza y aprendizaje. Toda enseñanza me permite reflexionar si se llegó a un aprendizaje y todo aprendizaje me permite reflexionar cómo es que lo adquirió o cómo es que fue enseñado. Entonces, por ejemplo, desde la planeación yo les mencionaba que era necesario, ¿por qué? Porque no solamente voy a planear sobre una serie de temas, a veces consideramos incluso erróneamente. He podido escuchar cómo nos referimos o cómo se refieren algunos docentes a abordar el programa de estudios como un temario. Es que aquí está el temario y un temario, si nosotros incluso nos vamos a la definición etimológica, pues es un listado de temas y un programa de estudios incluye objetivos, incluye unidades didácticas, sugerencias metodológicas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar los programas y vienen no solamente unidad 1 y 1.1, 1.2, y demás. Vienen también algunas bibliografías, algunas actividades o ejercicios sugeridos, bibliografía o referencias básicas, complementarias. Entonces, desde que yo veo la planeación, no lo tengo que ver como un temario, sino como un programa de estudios que ya me sugiere un eje de trabajo, que me sugiere una meta, que es el objetivo de aprendizaje. Y entonces, desde ahí yo tendré que ver que lo que voy a enseñar no solo es un tema, sino que pretende una meta, que tiene incluso una forma o un marco establecido, sugerido por el programa que elaboró una institución, y eso entonces me da un modelo curricular. Entonces, desde la planeación, no solamente en decir, ¿qué voy a enseñar? No, porque si solo me planteo, ¿qué voy a enseñar? En este caso, solamente hablaría del tema, y yo creo que el tema incluso cualquier otra persona que no sea docente a lo mejor se lo sabe, pero aquí la labor pedagógica en cuanto al uso de la didáctica es ver de qué manera puede lograr que alguien aprenda ese tema o ese contenido. Por eso las principales interrogantes de la didáctica me dicen qué voy a enseñar y qué va a aprender.
¿Cómo lo voy a enseñar y cómo lo va a aprender? ¿Para qué voy a enseñar y para qué lo va a aprender? Que son precisamente las preguntas básicas que se abordan en Didáctica 1. Entonces, ¿usted cree que es importante incrementar incrementar la didáctica? ¿Implementar o incrementar? Implementar. Ok, implementar la didáctica, sí. Más bien, yo creo que no es necesario, es imprescindible. O sea, que el docente que no haga uso de la didáctica, estoy segura que no puede considerarse docente. No sé, recordemos una parte, a mí me parece muy importante hacer la diferencia. De pronto es visto incluso como una parte de egolatría con las personas que he llegado en algunas ocasiones a compartir esto, pero creo que es importante el destacar la importancia, valga la redundancia, entre un profesor y un docente. El profesor, decíamos, solamente transmite. Entonces yo puedo ser abogado, yo puedo ser biólogo, yo puedo ser químico, yo puedo ser físico, administrador, y si me considero profesor es porque voy a profesar. Recordemos, ¿se acuerdan de Sócrates, Platón y Aristóteles? Y de los sofistas, y entonces aquellos que profesaban eran aquellos que transmitían lo que sabían. Entonces vamos a regresar a los métodos tradicionales, que era nada más el repetir lo que el otro decía, porque entonces antes de que yo lograra repetirlo, el otro tenía un dominio mayor porque sabía lo que yo no sabía. Pero cuando yo estoy hablando de un docente, es aquel que tiene una preparación sobre la pedagogía o la didáctica o sobre educación, y entonces a lo mejor ya podemos tener al mismo abogado, al mismo químico, al mismo físico, al mismo administrador, pero que con esos estudios va a tener herramientas para poder encaminarse a ser docente, porque entonces ya no solo sabrá derecho o solo administración o solo química, sabrá algunas formas en cómo acercarse a que un alumno pueda aprender y a que él pueda enseñar, que tampoco es suficiente. O sea, hacer un curso de didáctica, incluso estudiar la carrera de pedagogía, incluso tener hasta doctorado nunca es suficiente, es un proceso inacabado, porque el ser humano evoluciona y sus necesidades van siendo distintas. Entonces, considero que sea necesario implementar la didáctica, claro, más allá de ser necesario, sería imprescindible desde esta perspectiva que les comento, de no considerar al profe igual que al docente. Nosotros con una formación pedagógica de manera directa ya somos docentes. Y entonces no quiere decir que egocéntricamente seamos más o tengamos más que otra persona, pero sí tenemos a lo mejor como herramientas mayores para poder dirigir esta docencia. Por el contrario, hay que tener cuidado porque a lo mejor y me ofrecen dar una clase de química y ojo, a lo mejor a diferencia del que es ingeniero o licenciado en química, yo sí tengo la formación docente, pero no tengo los conocimientos que tiene el que estudió ingeniería química o licenciatura química. Entonces yo podría complementar su labor y tratar de orientarlo en cómo ser docente y él me podría a mí enseñar un poco más de química. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso decía yo que es imprescindible para hablar de una labor docente, pero nunca es suficiente. Bueno, como conclusión, la didáctica es de suma importancia ya que adquirimos el conocimiento sin importar la edad o el grado escolar en el que nos encontremos, ya que esto nos hace salir de la zona de confort o, por así decirlo, de lo cotidiano, y entonces es cuando nuestro cerebro absorbe muchísimo más información debido a que lo aprendemos mediante una práctica.